Saludos, mi nombre es Francesca Díaz Trinidad, estudiante graduada del programa de Patología del Habla y el Lenguaje en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En esta presentación estaré discutiendo la base biológica de la comunicación. Comenzaremos basándonos en la pregunta de cómo surge la comunicación. Y es que en la biología del ser humano, el sistema nervioso es la fuente para toda comunicación, ya sea comunicación a través del lenguaje oral o el lenguaje gestual. Es importante destacar que el lenguaje no solo funciona para comunicarnos, sino que es quien estructura nuestro pensamiento interno. Como parte del sistema nervioso central, el cerebro es el encargado de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Entre todas estas funciones se encuentran algunas como respirar, pensar, recordar y hablar. Concentrándonos en el proceso de la comunicación, el ser humano cuenta con sistemas avanzados, ya sea a través del lenguaje oral o el lenguaje gestual. Gracias a que el cerebro humano cuenta con características diferenciales tales como un mayor peso y tamaño con relación al de otras especies. En la imagen se puede observar la diferencia entre el cerebro del ser humano y el de otras especies. Además, el ser humano cuenta con un área dedicada al control de la distribución de información neural para la producción del habla, llamada área de Broca. Por igual, el ser humano posee áreas del cerebro con mayor tamaño, como el lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo parietal. Estas son necesarias para el proceso de la comunicación, por lo que serán explicadas próximamente. Ahora conoceremos cómo es el cerebro y qué hace. El cerebro es el elemento más grande del sistema nervioso central. En la corteza del cerebro podemos observar hendiduras conocidas como cisuras y elevaciones a las cuales llamamos girus. Está dividido por una cisura longitudinal en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Estos están unidos por un grupo grande de tracto de acciones que componen el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso facilita la comunicación entre ambos hemisferios. Los hemisferios son idénticos en su aspecto, pero muy diferentes en sus funciones. Para ilustrar, la mayoría de las personas tienen dominancia del lenguaje en el hemisferio izquierdo, donde se encuentran la mayoría de los mecanismos del habla y el lenguaje. Sin embargo, ambos hemisferios son importantes para la comunicación. Por su parte, cada hemisferio está organizado en 4 lóbulos, cada uno identificado en la imagen con un color. En azul tenemos al lóbulo frontal, en verde al lóbulo temporal, en rosa al lóbulo parietal y en violeta al lóbulo occipital. Recordemos que el ser humano cuenta con 3 lóbulos con mayor tamaño en comparación con otras especies, que son el frontal, temporal y parietal. Estos serán explicados próximamente. Es importante destacar que no hay barreras entre los lóbulos y que estas áreas funcionan en armonía. Las funciones y tareas que se dan a nivel del sistema nervioso central por lo general activan más de un lóbulo. Para estudiar el proceso de comunicación es importante conocer la ubicación y las funciones de cada lóbulo, debido a que nos ayuda a saber qué puede estar causando un desorden y o cómo un daño en alguna de estas áreas puede afectar el proceso comunicológico. El lóbulo frontal, identificado en azul, ocupa una tercera parte de la superficie del hemisferio. Cuenta con una área llamada corteza motora primaria. Las células de esta área se encargan del control voluntario de los músculos esqueletales del cuerpo de forma contralateral.
Ahora, mediante un homúnculo, podemos observar una representación de las secciones relacionadas a la corteza con el movimiento voluntario de las partes del cuerpo. Podemos notar que existe una cierta relación inversa entre el tamaño del área del cuerpo y el área de tejido cortical que se utiliza para controlar sus movimientos, debido a que el cerebro brinda mayor control a aquellas tareas específicas y complejas. Este hecho es evidenciado en la habilidad del ser humano para producir el habla, siendo esta una de las tareas más complicadas en el sistema nervioso. Al tener más conexiones neurales dirigidas al tracto vocal, el cerebro puede controlar mejor el mismo y lograr la producción del habla. Esto permite que el ser humano sea la única especie que pueda realizar tantos sonidos con su tracto vocal. Anterior a la corteza motora primaria se encuentra la corteza premotora y otra área suplementaria motora, quienes se encargan de planificar y desarrollar las acciones en secuencia. El lóbulo frontal del hemisferio izquierdo dominante se encuentra el área de Broca, dirigida a la capacidad de coordinar y articular el habla. Si esta área recibe algún daño, se puede diagnosticar un síndrome adquirido del lenguaje llamado afasia de Broca. En pacientes diagnosticados se puede distinguir varios síntomas como un habla no fluente, incremento del esfuerzo al hablar, reducción en la producción del habla, y por el contrario, se puede observar en estos pacientes que su comprensión del lenguaje es mejor que su producción. El lóbulo parietal, identificado en rosa, es el encargado de los aspectos de cognición y de manejar la información sensorial. Este lóbulo cuenta con una corteza sensorial primaria, que maneja todos los estímulos sensoriales de la periferia que recibimos al lado opuesto del cuerpo. Podemos observar su homúnculo que identifica las partes que maneja. Su función principal es identificar la parte del cuerpo que está recibiendo el estímulo. El lóbulo parietal en su mayoría está compuesto por corteza de asociación relacionadas a las funciones de asociación sensorial y perceptual. Daño en el lóbulo parietal izquierdo dominante suele causar problemas como la agnosias, alexia, anomia, agrafía y acalculia. En contraste, si el daño ocurre en el lóbulo parietal derecho, puede resultar en problemas con la atención, habilidades visoespaciales y de construcción. El lóbulo temporal, identificado en verde, es el centro de procesamiento de la información auditiva. El lóbulo cuenta con una corteza auditiva primaria, que es quien percibe conscientemente el sonido y reconoce el habla y el lenguaje. Además, en este lóbulo se encuentra el área de Wernicke, que es el área de asociación auditiva. El área de Wernicke fue descubierta por el neuropsiquiatra alemán Karl Wernicke. La misma se encuentra en el primer giro del lóbulo, a la cual en algún principio le llamó The Memory Store for the Auditory Form of Words, y luego fue denominada área de Wernicke. Ambas áreas mencionadas, la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke, son de gran importancia para el desarrollo y uso del lenguaje. Un daño en el área de Wernicke produce un desorden del habla adquirido llamado afasia de Wernicke. Esta afasia es caracterizada por mostrar un habla fluida y dificultad para comprender el lenguaje. Usualmente también presenta dificultad en la repetición del lenguaje.
Es importante destacar que a pesar de ser un habla fluida, es con parafasia, una fascia donde se suelen sustituir y omitir sonidos, haciendo así una producción errónea del lenguaje. Se puede notar un contraste entre la fascia de Wernicke y la fascia de Broca, donde en la de Broca la comprensión no se ve tan afectada como la producción. Por último, el lóbulo occipital, identificado en violeta, es el encargado de procesar la información visual. El lóbulo cuenta con una corteza visual primaria. Esta se centra en segmentar la información visual para que sea procesada por las áreas correspondientes dentro del área de asociación visual, que ocupa el resto del lóbulo. Ahora conoceremos la ínsula. La ínsula es una parte importante del cerebro que está involucrada en múltiples funciones, altamente relacionada con las emociones básicas y la regulación del cuerpo para lograr la homeostasis. La ínsula se encuentra ubicada debajo del surco lateral, la fisura que separa el lóbulo frontal y parietal y el lóbulo temporal y parietal en su parte superior, tal y como se muestra en la imagen. Se indica que algunos estudios de imágenes evidencian que la ínsula tiene conexiones con estructuras corticales importantes para el movimiento motor del habla. No se conocen a profundidad sus funciones, pero sí se sabe que al ocurrir daño en esta área del cerebro, se pueden percibir problemas motores del habla o de comunicación. Debido a su alta funcionalidad, los daños en esta área cerebral pueden provocar diferentes consecuencias. Entre algunas de estas consecuencias se encuentra la fascia expresiva progresiva, un deterioro de la capacidad comunicativa y lingüística en la cual las personas no pueden comunicarse con fluidez. Esta es la lista de referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.